justamente iniciamos entonces el curso 104. Los docentes que van a participar en el curso en distintas actividades del mismo, tanto del teórico como de la clase de problemas o del laboratorio, son los siguientes. Primero el burro, adelante voy yo, Jorge Castiglioni, como encargado de curso y participación en el teórico. En este año la participación mía va a ser mínima, porque justamente estamos renovando la gente, entonces voy a dar solamente un teórico. Luego tenemos a Daniel, que participa en todo y es co-encargado del curso de laboratorio, junto con el doctor Mauricio Muso, o sea, en todo lo que tiene que ver con el curso de laboratorio, de recuperación de prácticas, etcétera, tiene que dirigirse a ellos dos para resolver las situaciones. En primera instancia al encargado del grupo y en última instancia a ellos dos para que les resuelva los problemas o los planteos que tengan. También participa el doctor Martín Torres, la química Carolina Los Santos, que va a ser la que va a empezar hoy con el teórico de la unidad 1, el ingeniero químico Patrice Portugó, la doctora Elena Almeida Leal da Silva y la ingeniera química Melissa Olivera. Bueno, el objetivo general del curso, ¿cuál es? Bueno, como está puesto allí rápidamente, es introducir hacer una introducción a la electroquímica, o sea, dar conceptos importantes de electroquímica. Algo probablemente ya vieron en química general y en alguna otra materia, y si hay alguno que cursó ya Físico-Química 102, también vio algo al final del curso de 102. Entonces, introducción a la electroquímica, estudio sus principios generales y sus aplicaciones al sistema de interés tecnológico. Este año, debido a la pandemia, el curso se redujo a 2 hemisemestres de 6 semanas, y bueno, entonces vamos a tener en el primer hemisemestre 12 clases entre teórico y práctico de ejercicios, lo mismo en el segundo semestre, en el segundo hemisemestre, perdón, y bueno, los temas que vamos a tocar son el primero, que empieza hoy, fase conductor iónico, en total entre teórico y práctico de problemas son 5 clases. La interfase conductor iónico, conductor electrónico, esa la voy a dar yo, es una sola clase, incluye además una breve descripción del concepto de actividad y potencial, etcétera, en el caso de sistemas electroquímicos. Luego viene la tercera unidad, que es termodinámica electroquímica, y esos son 6 clases. Luego ahí, bueno, viene el receso, los controles, y en la segundo hemisemestre empezamos con cinética electrónica, 5 clases, luego ya vienen aplicaciones. Todo este segundo parte del curso tiene que ver con justamente cinética electrónica, en donde se da las bases del tema, y luego se dan 2 aplicaciones. Uno es pilas y acumuladores electroquímicos, y la otra es corrosión. La bibliografía recomendada, bueno, rápidamente está allí. Lamentablemente no hay un libro que cubra todos los temas como lo damos nosotros. Hay libros que son recomendables para algunos de los temas, y bueno, por ejemplo, acá le hago mención, el BOCRIS es muy importante para la segunda parte, o sea, cuando se vea la parte de cinética electrónica, es el que tiene el tema, digamos, mejor desarrollado tal vez. Algo también puede haber en Díaz Peña. Bueno, y los otros libros muchas veces las primeras partes del curso las tienen tratadas, y hay algunos que son específicos, como puede ser sobre temas de corrosión y acumuladores, que son más específicos en esos temas. Bueno, como les dijimos, en el 2020, debido a la pandemia, el curso va a ser de solo 12 semanas y no 14 como era habitualmente. Los teóricos son aproximadamente de 1 a 45, el horario previsto es en torno de 1 hora y media por clase. Ahí tenemos la parte de teóricos, sería 1 hora 45, pero bueno, eso se adapta según las circunstancias, porque no siempre hay clase de problema, o sea, se tiene las clases de teórico y luego las clases de problema. Al final del curso, promedialmente, lo que se tiene es justamente 1 hora y 45 por semana de teórico, y alrededor de 1 hora por semana de clase de problemas. Y la clase de laboratorio sí va a ser
esto no hubo modificación porque ya anteriormente se hacía así, son 6 prácticas de una duración de 3 horas cada una. Sistema de evaluación. Bueno, en cuanto al teórico, la cantidad de puntos que se pueden obtener son 30, son 10 en el primer control y 20 en el segundo, y la parte de laboratorio involucra 40 puntos. La modalidad es la llamada tipo B, bueno, y esto no es distinto a lo de los otros cursos. Bueno, para exonerar hay que tener 20 o más puntos en laboratorio y 15 o más en teórico. Si se tienen los 20 puntos en laboratorio y se tienen entre 9 y 14 en teórico, queda en la categoría aprobado, y si se tiene 20 o más en laboratorio y menos de 9 en teórico, queda en la categoría examen, que tienen, digamos, hasta que el curso se vuelva a dar normalmente para aprobar ese examen. Normalmente suelen ser 4 fechas, así que, bueno, 4 periodos de exámenes para aprobarlo. Y en caso de tener una nota en laboratorio de menor a 20 o inasistencias que pasen más del 20%, el curso queda perdido. En cuanto a la evaluación del curso de laboratorio, bueno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, por medio de preguntas al ingreso al laboratorio, las llamadas preguntas previas, en donde se van a obtener hasta 12 puntos, o sea, serían 2 puntos por cada clase de laboratorio. Es importante llegar en hora, porque si no llegan en hora, pueden llegar a entrar, pero no hacer las preguntas, y en ese caso llevan 0 nota en las preguntas. O sea, recuerden que tienen un tiempo de alrededor de 15 minutos para la respuesta de las preguntas. Si ustedes llegan a los 10 minutos, les quedan 5, y si llegan a los 15, pueden entrar al laboratorio, pero no hacen las preguntas. Y si se pasan de esa hora, directamente no pueden ya entrar al laboratorio. Tienen también preguntas al final del laboratorio sobre la mayoría de en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos. Bueno, eso van a tener un total también de 12 puntos. Y bueno, luego la otra nota es la nota de concepto, con un máximo de 16 puntos. La aprobación del práctico incluye, bueno, calificaciones de las evaluaciones, como dijimos ya, un mínimo de 20, asistencia a todas las clases prácticas y realización de la totalidad de esas prácticas. Existe, al igual que en las otras físico-químicas, un sistema especial para aquellos que en años anteriores obtuvieron más de 20 puntos en el laboratorio. Entonces, para estudiantes que obtuvieron más de 20 puntos, 20 o más en el año anterior, pueden optar por el modo flexible, y en ese caso no tienen necesidad de concurrir al laboratorio. Esto es opcional, y bueno, los detalles los van a tener, ya la gente que está en esas condiciones ya sabe, se tuvo que inscribir al teórico y no al práctico, porque el práctico no hace nada, y se les considera la nota del laboratorio del año pasado para la evaluación de este año. Varias cosas antes de empezar. Primero, vieron que esta fisicoquímica, a diferencia de la 103 y de la 101, la evaluación del teórico, ¿sí?, es en un parcial, y la evaluación del laboratorio es propia del laboratorio. Eso no quiere decir que sean independientes esos cursos. Nosotros, creo que en esta nueva modalidad en donde las clases son por Zoom y se dificulta un poco el hecho de interactuar, ¿sí?, más allá de que vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo para generar esa interacción, lo que yo les pido, y creo que el resto de los docentes también, ¿sí?, es que ustedes traten de, en esas instancias de laboratorio en donde nosotros tratamos de bajar a tierra todo lo que damos, ¿sí?, hacer preguntas, cuestionar qué es lo que se está dando, ¿sí?, porque va a ser eso, la bajada a tierra, ¿tá? Los profesores que estamos dando el laboratorio somos los que damos el teórico también, entonces utilicen esa herramienta, no consideren que sea totalmente independiente uno de otro, ¿tá? Pueden hacer preguntas de teórico en el laboratorio, y en el caso de que justo sea un docente que no dio la temática, se puede generar una interacción con ese docente como para que pueda explicar, ¿sí?
Eso es importante porque después a la hora de dar los parciales, nosotros vemos que esta instancia, ¿no?, de clases por Zoom puede generar algunas complicaciones en comprender los conceptos, ¿sí? Entonces, nada, utilicen eso. Otra cosa que es importante en 104 es que todas las unidades, ¿sí?, son la base de la siguiente. O sea, nosotros, por ejemplo, en esta unidad vamos a ver muchas definiciones, vamos a ver ciertas condiciones en esas definiciones, y eso, si ustedes no lo comprenden, cuando pasen a la unidad 2, ¿sí?, se les va a dificultar. Y así todas las unidades. ¿Tá? En este caso nosotros no tenemos temas aislados. ¿Tá? Entonces, si ustedes van avanzando en el curso y se dan cuenta de que hay conceptos que no se quedó, o sea, no quedaron bien claros, bueno, vuelvan para atrás y traten de comprenderlo, ya sea por ustedes mismos o preguntándonos nosotros, o sea, no se queden con esos baches porque después se va a ir dificultando mucho más. ¿Tá? Eso por otro lado. Y bueno, y en esta nueva modalidad, yo no tengo problema en que abran el micrófono cuando hay algo que no comprendan, o cuando yo lo explico y no quedó claro, ¿sí? También pueden escribir en el chat, que en ese caso hay otro docente que me va a avisar, que se va a escribir en el chat, porque la configuración en la pantalla queda medio extraña, así que nada, lo pueden escribir en el chat, y a los minutos, ¿sí?, ya se me va a avisar, y lo respondemos, independientemente de que ya hayamos pasado el tema, ¿tá? Lo importante es que no se queden con dudas, ¿sí? O si mismo, después a la gente que no está presencial ahora, ve la grabación y tiene dudas también, ya sea escriban por mail o escriban en el foro del curso, ¿sí?, para poder evacuar esas dudas, ¿sí? Y lo que les pido, por lo menos cuando digo sí, que alguien me responda, porque es como hablarle a una pantalla nada más. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, sí, se entendió. Ay, gracias, gracias. Bueno, iniciemos. En esta clase, en la que viene, ¿sí?, vamos a ver muchas definiciones, ¿tá? A veces eso hace que de repente no sea tan interesante, pero tengan en cuenta que si uno comprende estas magnitudes que nosotros vamos a evaluar ahora, que vamos a ver de dónde surgen, y las condiciones que la rigen, después va a ser mucho más sencillo comprender, ¿tá? Así que vamos como enfocados en eso, ¿sí? Entonces, la unidad 1 es la fase conductor iónica fuera del equilibrio, ¿tá? Entonces, en los procesos electroquímicos, ¿sí?, hay algo que hay que comprender, y es cómo se transfiere la materia en el sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos cuando hicimos Fisicoquímica 101, ¿sí?, y en el caso de la 102 también, por si hay alguno que te está haciendo de electiva, nosotros teníamos los mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es como tratar de hacer como una similitud, ¿tá?, para tratar de comprender cuáles son los mecanismos de transferencia de materia, que es lo que vamos a analizar un poco en la clase de hoy. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos la convección, en donde el calor se transfería mediante un fluido de una zona más caliente a una zona más fría. Teníamos la conducción, ¿sí?, que eran a nivel más microscópico, donde teníamos un extremo que estaba a una temperatura mayor, y eso implicaba que la energía de esas moléculas fuese mayor y se fuese transfiriendo a las moléculas adyacentes, ¿sí?, y eso generaba entonces una variación de temperatura, ¿sí? Y después teníamos la radiación, que eran ondas electromagnéticas, ¿verdad?, que se emitían desde un cuerpo y que eran absorbidas por otro, ¿sí? Entonces, haciendo como un símil de esto, ¿sí?, nosotros vamos a tratar de interpretar cómo es que se puede dar la transferencia de materia. O sea, cómo se puede mover, ¿no?, esa materia dependiendo de las condiciones que yo tenga. Que yo tenga, no, que tenga el sistema, ¿tá? Entonces, dentro de ese mecanismo, ¿tá?, vamos a encontrar 3 de transferencia de materia. Vamos a encontrar la convección, la difusión
y la migración o conducción. Es importante comprender, ¿sí?, estos tres procesos, porque después nosotros vamos a tener que identificar qué proceso se está dando, o sea, por qué se me está moviendo ahí en ese sistema, ¿sí? Porque cada uno, ¿sí?, tiene diferentes efectos, ¿tá? Entonces, vamos a ver la convección. La convección es el movimiento de porciones de fluido, ¿sí? Esto es más a nivel macroscópico, ¿tá? Hablamos en este caso de fluidos que son gases o líquidos, ¿sí? Y nosotros vamos a tener una convección natural, ¿tá? O sea que ese movimiento que se genera es en realidad accionado por acciones externas, ¿no?, que modifican las propiedades de ese fluido y eso es lo que lo hace moverse, ¿sí? Por ejemplo, cuando se genera un gradiente de densidad. Entonces, acá, para comprenderlo, nosotros tenemos un recipiente en donde tenemos un fluido dentro, ¿tá? En una zona del recipiente tenemos una fuente, ¿sí?, de calor donde se transfiere calor. Esa zona voy a tener una temperatura mayor a la zona que está más superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El fluido, ¿sí?, que está a esta temperatura, cambia su densidad, ¿tá? Al cambiar su densidad, disminuye su densidad por el efecto de la temperatura mayor, ¿sí?, y lo que hace es subir, ¿sí?, o sea, moverse hacia zonas de menor densidad. A su vez, esta zona, ¿sí?, como la temperatura es menor, vuelve a modificar esa densidad, ¿sí?, y hace que vaya a zonas más bajas, ¿tá? Entonces eso lo que está generando es el movimiento de esas porciones de fluido, ¿tá? Otro ejemplo que se tiene es un gradiente de presión. Supongamos que estamos en un sistema isotérmico, ¿no?, en donde tenemos un caño que estamos a diferentes presiones. Entonces el fluido va a ir desde zonas de mayor presión a zonas de menor presión, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, es que estamos hablando de una convección natural, ¿tá? Después tenemos una convección forzada, ¿sí?, que eso es cuando tenemos un efecto de la agitación, ¿tá? O sea, tenemos un agitador y está generando entonces el movimiento de ese fluido. ¿Qué sucede? También tenemos otro fenómeno, ¿sí?, que es el de difusión, que esto es más a nivel microscópico, no tanto macro, ¿tá? Y esto es cuando dentro de una solución, ¿sí?, tenemos un desplazamiento, ¿sí?, de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, ¿tá? Esto sucede porque el potencial, ¿verdad?, en la zona que tiene mayor concentración es mayor, ¿sí? Y eso es lo que genera ese movimiento. O sea, como les planteé acá, determinado por la diferencia potencial químico del compuesto que difunde. Entonces, yo acá les presento la ecuación, ¿no?, del potencial químico, ¿sí?, que en realidad está afectada por la concentración, la actividad, pero es proporcional a la concentración, ¿sí? Entonces, a mayor concentración, tengo un mayor potencial. Si recordamos que esto está relacionado con el delta G, ¿no?, esto implica que se tenga un delta G negativo, entonces sea espontáneo ese movimiento de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial, o sea, de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, ¿tá? Ahora, si nosotros quisiéramos cuantificar, ¿tá?, qué cantidad de moles difunde, ¿sí?, por centímetro, por segundo, entonces nosotros podemos hallar este J, ¿sí?, que es la difusión. Acá nos vamos, en el dibujo lo que tiene es lo que representa, son zonas de mayor concentración que difunden hacia zonas de menor concentración. Y la primer ley de Fick, ¿sí?, es lo que me permite calcular esa difusión, ¿tá? Entonces tenemos el J, que es la difusión, o el flujo de masa, que es en moles por segundo por centímetro cuadrado. D, que es este de acá, es el coeficiente de difusión o difusividad, ¿sí?, que está evaluado en centímetros cuadrados por segundo. Y después tenemos entonces la variación de concentración en función de la distancia, ¿tá?
Algo que es importante aclarar es que en todas las deducciones que nosotros nos manejemos en esta clase y en las que viene, la concentración, ¿sí?, va a ser en mol por centímetro cúbico. ¿Tá? Entonces, si ustedes recuerdan, 1000 centímetros cúbicos es 1 litro, ¿sí? O sea, se puede pasar fácilmente, pero en las deducciones, ¿sí?, para que dimensionalmente sea concordante, la concentración tiene que ir en centímetros cúbicos. ¿Tá? Bien, y por último, ¿sí?, tenemos la migración o conducción. El proceso de migración es el que va a acaparar la atención de esta unidad y de aquí en adelante, ¿sí? O sea que tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, ¿cuándo llamamos migración? Cuando hay un desplazamiento de cargas debido a la existencia de un campo eléctrico. O sea, yo tengo un fluido, ¿no? Y aplico un campo eléctrico y lo que hace es que se desplacen esas cargas. Entonces, lo que es importante comprender en este proceso es que es un fenómeno que es aplicado, o sea, que se da en sistemas que son conductores. Si yo tengo un sistema que no es conductor, aunque aplique un campo eléctrico, no le va a pasar nada, ¿sí? Entonces, sistemas conductores son los metales, por ejemplo, en donde lo que tenemos es la conducción de electrones, o soluciones de electrolíticos, ya pueden ser líquidos o sólidos iónicos. ¿Tá? Si ustedes tienen, por ejemplo, una solución de un azúcar o un líquido orgánico, en realidad, o sea, cuando ustedes apliquen ese campo eléctrico no va a haber ese desplazamiento de cargas. ¿Sí? Y bueno, y la migración, ¿sí?, es lo que es el mecanismo, ¿sí?, de transferencia de materia que nosotros vamos a tener en cuenta para poder estudiar todos los sistemas electrolíticos, ¿sí? Esto no quiere decir que los otros sistemas no sean importantes, sí lo van a hacer, e incluso, por ejemplo, en el laboratorio, ahora cuando empiece conductividad, ¿sí?, van a tener que cuidar, ¿tá?, que esos mecanismos no afecten la medida que uno quiere tener, ¿sí? Entonces, por eso es importante tenerlos presentes y saber cuándo puede ser que se den, ¿tá? Y el de difusión también, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, vamos a comprender la migración. Entonces, ahí lo que tenemos es una solución, ¿sí?, de iones, ¿tá? Cationes, aniones. Lo que es importante, y esto lo tenemos que saber ya desde química inorgánica, general y demás, es que se tiene que cumplir la electroneutralidad. O sea, tengo la misma cantidad de cargas positivas que negativas en la solución. Esto, si bien conceptualmente lo tenemos que tener presente, también es un recurso que nos gusta aplicar en los ejercicios, ¿sí? O sea que no es solo un detalle en el teórico, sino que tienen que tenerlo presente, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos un campo eléctrico, ¿tá?, porque queremos estudiar este fenómeno de migración, lo que va a suceder es que las cargas positivas se van a mover en un sentido y las cargas negativas se van a mover en sentido contrario. ¿Tá? Las cargas positivas se van a mover desde zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial, ¿tá?, y las cargas negativas a la inversa. Por tanto, se dice que las cargas positivas van a ir en sentido del campo eléctrico y las cargas negativas en sentido contrario. Esto hace, ¿no?, que se genere un movimiento de cargas, ¿tá? Como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Entonces una corriente. Esa corriente, ¿verdad?, va a estar dada por el aporte del movimiento de las cargas positivas y de las cargas negativas, ¿tá? Y el sentido de la corriente va a ser el sentido de las cargas positivas, ¿sí? Bien. Entonces, habiendo comprendido esto, ¿sí?, vamos a seguir adelante. Entonces, esto es lo mismo que veníamos hablando. Tengo una solución, ¿tá?, en un conductor, ¿sí?, y le aplico entonces un campo, o sea, una diferencia potencial entre esos extremos, y voy a generar el movimiento de cargas, ¿tá? Ese campo, ¿sí?, nosotros lo podemos expresar como la variación de potencial en función
de la distancia. ¿tá? Y la fuerza impulsora, lo que genera el movimiento de esas cargas, la definimos como la carga por el campo. ¿tá? Si evaluamos dimensionalmente cómo quedaría esto, vemos que el campo entonces es igual al voltaje sobre centímetros, ¿tá? Y la fuerza, ¿no? Tenemos coulombs por voltaje sobre centímetros. Que esto, si ustedes lo analizan, corresponde a Newton. ¿tá? Entonces, esto explicaría bien dimensionalmente cómo es expresada esa fuerza impulsora, ¿tá? Que depende ahí también del campo. Es importante comprender acá que nosotros tenemos dos zonas en este conductor. ¿tá? Tendremos una zona que es externa a la solución, en donde se van a mover los electrones, ¿tá? Que es un conductor electrónico, ¿no? Donde está formado por cables, y después tenemos la parte de conductor iónico, ¿tá? En donde tenemos una solución de iones. ¿sí? Pero para que cierre todo este sistema, entonces consideramos las dos porciones. ¿sí? Bien, entonces, como dijimos, vamos a seguir analizando qué es lo que sucede con estos iones para poder definir después magnitudes que nos sirvan para poder analizar situaciones mucho más complejas. ¿ah? Entonces, vamos a suponer que tenemos, o sea, agarramos de ese sistema que teníamos, agarramos un catión, ¿tá? Y vamos a analizar qué es lo que sucede con ese catión para poder llegar a tener una expresión, ¿verdad? Que después nos permita calcular ciertos parámetros que nos van a ayudar a entender qué es lo que va sucediendo. Entonces, le aplico el campo, se mueve, ¿sí? Y lo que va a tener es una velocidad ese catión, ¿tá? Entonces, esa velocidad, que es en centímetros por segundo, ¿sí? Nosotros podemos expresarla como la velocidad por un valor que es U, que ahora vamos a ver quién es y demás, por el campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta velocidad va a ser proporcional al campo, ¿tá? De la misma forma, yo puedo analizar qué es lo que le sucede al anión, ¿tá? Que se mueve en sentido contrario, eso es lo que le decía anteriormente, ¿tá? Entonces voy a tener que la velocidad es menos U por el campo. ¿tá? Entonces, genéricamente, ¿tá? Yo puedo plantear que la velocidad de ese ion, ¿no? De los iones que se tienen, va a ser igual entonces a la carga iónica sobre el valor absoluto de la carga por U por el campo. ¿tá? Esto es para que de alguna forma nosotros podamos tener el valor positivo y el valor negativo. ¿tá? Entonces, la carga es negativa para el anión, la carga es positiva para el catión y el valor absoluto de la carga ahí es 0. Por ejemplo, si tengo cloruro de sodio, ponele, este es para el sodio, esto sería 1 y este también, para el cloruro sería menos 1 y acá sería 1. Entonces, en ambos casos me queda 1, pero por ejemplo, si yo tuviese el cloruro de calcio, en donde el calcio tengo dos cargas, ¿sí? Acá sería 2 y acá sería 2, entonces el cociente me queda 1. Es por eso que está expresado así. Bien, entonces, llegamos a una expresión de la velocidad que puede adquirir ese ion cuando es sometido a un campo eléctrico. ¿tá? Y este U, que les decía que ahora la vamos a definir, es la movilidad iónica convencional, o sea que es la velocidad que tiene ese ion cuando el campo eléctrico es de 1 volt por centímetro. ¿tá? El papel que tiene esta movilidad es importante. ¿tá? Entonces, esto de ver de dónde surge es algo que hay que tenerlo en cuenta. Si vemos, bueno, que es característica de cada tipo de ion, ¿no? O sea, el ion, dependiendo de su radio, dependiendo de su carga y demás, va a ser que tenga cierta velocidad, ¿verdad? Dependiendo del medio, la temperatura también. Pero es característica de cada ion, o sea, una cierta concentración, a una cierta temperatura, y con un cierto contraión tendría la misma movilidad. Bien, entonces, si vemos
Las unidades tenemos la movilidad convencional, esto es la velocidad sobre el campo, o sea que tengo centímetros sobre segundo por centímetros, sería volt por centímetros, ¿no? Que esto como está en el denominador me queda invertido, entonces la velocidad, la movilidad sería centímetros cuadrados por segundos por volt. ¿Está? Entonces, ahora, habiendo comprendido esto, vamos a ver qué valores pueden tener, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son ejemplos de movilidades a una misma temperatura, ¿sí? Con un campo de 1 volt. Entonces, en el primer caso lo que tengo es la movilidad del electrón en una placa de plata, ¿sí? En donde es un conductor metálico, ¿sí? Y en el segundo caso tengo la movilidad del catión en una solución, ¿tá? Que esto es un conductor iónico, ¿tá? Y fíjense los valores, o sea, este es por 10 a la menos 3 y este es por 10 a la menos 9, ¿sí? Evidentemente este valor es mucho menor que el valor que tiene el electrón, ¿sí? Entonces, con esto le queremos mostrar que los valores de movilidad son bastante variados. Fíjense que acá le ponemos que dependiendo de la especie conductora, ya sea metálico o iónico, la movilidad puede diferir en 90.000 veces a una misma temperatura, ¿tá? Para que no se queden con la idea de que es un rango acotado de valores, sino que dependiendo de varios factores, ¿sí? Es que se tienen diferentes valores de movilidad. Incluso en el conductor iónico, ¿sí? Para este valor de la movilidad de potasio, hay que ver también en qué concentración se tiene, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Cómo va? ¿Se va entendiendo o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, continuemos. Ahora lo que sí, vamos a empezar con una definición, ahora entendiendo que es, o sea, que tengo el movimiento de cargas y demás, ¿sí? Cuando aplico un campo eléctrico, ¿tá? Vamos a tener entonces el conductor iónico que ya venimos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar ese campo, voy a tener el movimiento de cargas, acá solo tengo cargas positivas a modo representativo, ¿sí? También se podría tener cargas negativas, ¿tá? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, esperen que ya les pongo todo, es definir la intensidad de corriente, ¿tá? Como la variación de carga con respecto al tiempo. Yo quiero ver cuánto se mueven esas cargas, entonces para eso lo que hago es definir una sección dentro de ese conductor iónico, que es donde se movieron esas cargas en ese determinado tiempo, ¿tá? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar una expresión, ¿tá? Que nos sirva para poder calcular esa intensidad, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Lo que nos tenemos que plantear es cuál es la carga, ¿tá? Que está definida en esa sección que nos planteamos, ¿tá? Entonces, nosotros decimos que la intensidad, ¿verdad?, es igual al diferencial Q sobre el diferencial T. Si ese T es muy pequeñito, ¿tá? Nosotros podemos aproximarlo al cociente incremental, ¿sí? De dq sobre dt. ¿tá? Entonces, lo que primero vamos a hallar es esta dq que tenemos acá, esta variación de carga. La expresión de esa variación de carga, que es la carga que tengo contenida en esta sección que nosotros nos definimos, va a ser igual a la constante de Faraday, ¿sí? Por la carga, ¿tá? En este caso vamos a analizar los cationes, ¿sí? Por el volumen, por la concentración, ¿tá? Entonces, yo le voy a mostrar ahora es cómo es que a partir de la concentración, de lo que nosotros definimos, saber qué cantidad de carga tenemos, ¿tá? Este es un cálculo que ustedes lo van a utilizar bastante, ¿tá? Calcular la cantidad de carga que se tiene, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber, dado que son iones los que se están moviendo, es qué cantidad de iones se tiene, ¿tá? En este caso, qué cantidad de cationes se tiene, ¿tá? Entonces lo que tenemos que ver son los moles que tenemos. Fíjense que los moles, como siempre, concentración es igual a moles sobre volumen, ¿tá? Multiplico el volumen por la concentración y me da los moles, ¿tá? Recuerden acá que
La concentración la tenemos en mol por centímetro cúbico, ¿tá? Y el volumen también por centímetro cúbico, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver la cantidad de equivalentes, ¿tá? que se tienen en esa sección. Entonces, acá tenemos la carga iónica, que la carga iónica es la cantidad de equivalentes de carga por mol, ¿sí? Si tengo carga 2 más, tengo 2 equivalentes de carga por mol, o sea que requiero 2 moles de electrones, ¿verdad? Para ese ion. Si tengo sodio que es más 1, ¿no? Entonces es un equivalente por mol, ¿tá? Si tengo hierro 3, son 3 equivalentes por mol de hierro, ¿tá? Entonces, fíjense, cuando yo multiplico entonces, en este caso, me iba a quedar moles, ¿verdad? Multiplico esto por esto, me quedan moles. Cuando hago equivalentes por mol, me van a quedar los equivalentes de carga que tengo, ¿tá? Ahora, yo quiero la carga que pasó, cuántos coulomb. Entonces, ahí entra el Faraday, ¿sí? Que es la carga de un mol de electrones, ¿sí? Que son 96.484, lo van a ver también como 96.500 coulomb por equivalente, o sea, cuánto requiero de coulombs por cada equivalente que estoy considerando, ¿no? Que estoy moviendo, ¿tá? Entonces, cuando lo multiplico, ¿verdad? Acá tenía equivalentes por, entonces la constante voy a tener es la carga que tengo, ¿sí? Cuántos coulomb tengo, ¿sí? Entonces, ahora comprendiendo esto, ¿tá? Vamos a la expresión, vamos a seguir trabajando para encontrar la expresión de la intensidad que nos quede en función de cosas que nosotros o estén tabuladas, o podamos medir, o demás, ¿tá? Esa es como la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, acá tenemos la ecuación en la cual veníamos, ¿tá? El delta Q, ¿no? O sea, la variación de cargas positivas es igual a la constante de Faraday por la carga positiva, por la carga del catión, por el volumen, por la concentración, ¿tá? De esos cationes. Nosotros sabemos que el volumen, ¿sí? Que el volumen que nosotros nos planteamos en la sección, ¿tá? Va a ser igual entonces a el largo de esa sección por el área que nos definimos en el plano, ¿tá? Ese largo lo podemos relacionar con la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad para los cationes es igual a la distancia que recorrió en un cierto delta t, ¿tá? Entonces, por eso podemos plantear que el volumen, ¿sí? Que estamos considerando va a ser igual a la velocidad por el delta t por el área, ¿tá? Sustituimos esta expresión, ¿tá? En la que ya determinamos antes, ¿tá? Entonces nos queda que el delta Q para las cargas positivas es igual a la constante de Faraday por la carga del catión, por la velocidad del catión, por el delta T, por el área, por la concentración que se tiene de ese catión, ¿sí? Y a su vez que nosotros habíamos definido, nosotros ya habíamos analizado cuál era la velocidad que podía tener ese catión, ¿tá? Entonces esa velocidad era igual a la movilidad por el campo, ¿tá? Entonces, acá, solo para recordar, esta B pequeña es la velocidad y esta B grande es volumen, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es sustituir, ¿tá? Esta expresión en esta B, ¿tá? Entonces nos queda que el delta Q más es igual a la constante de Faraday por la carga, por la movilidad, por el campo, por delta T, por el área, por la concentración, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros habíamos definido que la intensidad de corriente era igual a la variación de carga con respecto al tiempo. Entonces, ya de esta expresión tengo la variación de carga, ¿no? Para los cationes, sobre el delta T, entonces me queda que la corriente dada por los cationes va a ser igual entonces a la constante de Faraday por el Z, por mu, por E, por el área, por la concentración, ¿sí? Entonces llegamos como una expresión en donde podríamos llegar a calcular cuánto es la corriente debido a las cargas positivas, ¿sí? Entonces, la intensidad de cationes, ahí va, esto es lo que habíamos hablado antes. Muy bien, ahora vamos a definir otra magnitud que también nos va a importar,
que es la densidad de corriente. ¿Tá? Nosotros definimos entonces la intensidad de corriente como el delta Q sobre delta T, ¿tá? Y la densidad de corriente, ¿tá? Es la densidad, es el flujo de carga, o sea, cuánta es la intensidad por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, nuevamente nosotros vamos a tratar de encontrar una expresión para ese J, ¿sí? Para poder que nos quede relacionado con variables que podamos utilizar, ¿no? Para poder calcularlo. Entonces, de la transparencia anterior, lo que veíamos era que la intensidad de corriente habíamos llegado a que era la constante por la carga, por la movilidad, por el campo, por la concentración, por el área, ¿se acuerdan? Entonces ahora, como definimos el J sobre el área, entonces nos va a quedar esta expresión para las cargas positivas, ¿sí? Lo mismo podemos hacer para las cargas negativas, ¿sí? En donde vamos a tener la corriente dada por los aniones, ¿tá? Y entonces llegamos a esta expresión, y dado que las J son positivas, ¿sí? Porque es el flujo de carga que tengo, ¿tá? No podría tener ahí un flujo negativo de carga, ¿tá? Entonces, es que acá nos aparece el valor absoluto de la carga, ¿tá? Porque si esto fuese un anión, nosotros pondríamos el menos ahí, entonces ahí sería el valor absoluto de la carga. Entonces, el J total, de la misma forma de la intensidad, va a ser la suma de las dos, ¿sí? Y ahí, entonces, nos queda una expresión de la densidad de corriente, que va a ser igual entonces a la sumatoria de los aportes de los aniones y de los cationes, ¿sí? Entonces tenemos la constante por la carga, por la movilidad, por la concentración, por el campo, ¿sí? Bien. Continuemos. Y ahora vamos a seguir con las definiciones y vamos a tener una definición que va a ser mucho más, la van a tener mucho más cerca, ya que es la temática del primer laboratorio que van a tener, que es la conductividad, ¿sí? Dime un segundito. Entonces, la conductividad, ¿sí? De una solución, o sea, cuánto puede conducir esa solución, la vamos a definir entonces como la densidad de corriente sobre el campo, ¿sí? Entonces, la conductividad la definimos como sigma, y si nosotros recordamos la expresión del J, ¿sí? De la densidad, que la determinamos anteriormente, esto es igual entonces a la sumatoria de los aportes de cada uno de los iones, ya sea cationes o aniones, ¿sí? Y fíjense que cuando nosotros pasamos el campo dividiendo con al J, ¿tá? Ya nos queda entonces la expresión de la conductividad, ¿tá? Entonces, la conductividad nos va a quedar la sumatoria de la constante por la carga del ion que estemos analizando ahí, por la concentración, por la movilidad de ese ion. O sea que voy a tener, en general, cuando tenga la conductividad de un electrolito, voy a tener el aporte entonces de los cationes y de los aniones, ¿tá? Puedo tener mayor cantidad de aniones y de cationes, por ejemplo, una mezcla de sales en solución, sí, entonces tengo que tener todos los aportes ahí de esos iones, ¿sí? Entonces, acá recordando, la constante de Faraday, 96.485 coulomb por equivalente, la carga del ion en equivalentes por mol, la concentración, recuerden que es mol por centímetro cúbico, ¿tá? Y la movilidad ya la habíamos definido entonces como centímetros cuadrados por segundos por volt, ¿sí? Entonces, ahora lo que resta de la clase, lo que nos vamos a dedicar es a la conductividad. Vamos a ver cómo podemos calcularla para una solución, vamos a ver cómo podemos medirla. Y en las próximas clases lo que vamos a centrarnos es cómo es que se ve afectado la conductividad con diferentes parámetros y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de medir. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le decía, característica de los iones presentes. ¿Sí?
la conductividad. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener algunas consideraciones a la hora de calcular, ¿sí?, esta conductividad. Entonces, tenemos una solución de cloruro de calcio. Les cuento que el cloruro de calcio va a ser nuestro ejemplo diario, ya que tiene la particularidad de que las cargas son diferentes para el anión y el decatión. Cuando las cargas son iguales, cuando se tiene 1,1, por ejemplo, es mucho más sencillo el cálculo, pero bueno, de repente se pierden algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Por eso es que siempre lo vamos a mostrar. ¿Tá? Entonces, fíjense, en solución acuosa, ¿tá?, el cloruro de calcio se va a disociar entonces en calcio 2+ y en cloruros, ¿sí? Dado la estequiometría, voy a tener por cada mol de cloruro de calcio, voy a tener 1 mol de calcio 2+ y 2 moles de cloruro, ¿sí? Entonces, fíjense, aplicando esta ecuación, ¿tá?, nosotros vamos a tener entonces que la conductividad va a ser igual a la constante. Primero voy a poner los valores con respecto al catión y después con respecto al anión, ¿tá? La carga del catión, ¿sí?, que es 2, la concentración del catión por la movilidad del catión más la carga del anión, que es 1, que es menos 1, pero como es valor absoluto ponemos 1, por la concentración del cloruro por la movilidad del cloruro, ¿tá? Entonces, fíjense, y esto en realidad es algo que aprendieron en los primeros cursos de las carreras, de sus respectivas carreras, pero bueno, nada, siempre está bueno recordarlo. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, cloruro de calcio 0,1 molar, ¿tá?, esto es mol por litro, ¿tá?, entonces lo que me va a pasar es que de calcio voy a tener 0,1 y de cloruro voy a tener 0,2, ¿sí? Por esto de que por 1 mol voy a tener 2 moles de cloro, ¿tá? Si yo evalúo los equivalentes, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Ahora les cuento lo que quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es sacar de factor común una concentración, ¿tá? Podría perfectamente acá sustituir los valores de 0,1 y 0,2. 0,1 y 0,2 acá, ¿tá?, y ahí ya podría calcularlo con los datos de movilidad. Pero a su vez yo puedo relacionarlo con la cantidad inicial que se tiene de cloruro de calcio, ¿tá?, que ahí, ¿verdad?, sería 0,2. ¿tá? ¿Por qué? Porque en esto voy a tener 2 equivalentes por mol, y acá entonces voy a tener 2 por la concentración, que sería 0,1, y acá voy a tener 1 por la concentración, que sería 0,2. ¿Tá? Entonces, ahí lo que hago es dejar, ¿tá?, 2 por la concentración inicial de cloruro de calcio en ambos lados. Y ahí lo que hago es sacar factor común, ¿tá? Entonces me queda la conductividad igual a la constante por 2 por la concentración inicial de cloruro de calcio por las movilidades. ¿Tá? En realidad el cálculo podría perfectamente terminarse acá si uno sustituye, ¿tá? Pero en este sentido está bueno ver que la conductividad acá les va a quedar dependiente de la concentración obviamente, pero que van a tener acá la suma de las movilidades. ¿Tá? Se puede plantear ya sea de las dos formas, ¿sí? Bien. Si nosotros entonces, siguiendo con ese razonamiento, vemos qué es lo que le sucede a la conductividad versus la concentración inicial, ¿tá?, que en este caso sí sirve tener la concentración de cloruro de calcio inicial, ¿tá?, nosotros vemos que en principio tendría que ser lineal. ¿Tá? Esto, que sea lineal, se cumple para soluciones diluidas. Ustedes van a ver en el laboratorio y en las próximas clases que en realidad esto no es tan así, sino que estos valores que nosotros consideramos constantes para que esto pueda ser lineal, en realidad no son tan constantes, se van a ir afectando, ¿tá? Así que en principio esto es una idealidad
que no necesariamente se va a cumplir. ¿Tá? Ya les adelanto a los que tienen laboratorio mañana y el resto de la semana. Bien, entonces seguimos. Ahora lo que vamos a tratar de ver es, una vez que entendemos la expresión de la conductividad, de aquí al final de la clase lo que vamos a ver es cómo vamos a medirla, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta algunas relaciones que se tienen con otras magnitudes como es la resistencia, ¿sí? Entonces vamos a empezar por eso. Entonces, ahí lo que les muestro es el dibujo que teníamos hoy al principio, ¿sí? En donde tengo el conductor iónico definido entonces un área, ¿sí? Una sección, y en un determinado lado. ¿Tá? Nosotros podemos, o sea, lo que queremos hacer ahora es relacionar esta resistencia, ¿sí? El concepto de resistencia con el concepto de conductividad. ¿Sí? Que uno intuitivamente, ¿qué es lo que cree? Bueno, la conductividad es cuánto me conduce, la resistencia es cuánto se resiste a la conducción, ¿no? Esto es lo que nosotros, si nos preguntan sin decir una definición exacta, es lo que se nos viene a la mente, o por lo menos a la mayoría de la gente a la que le he preguntado, se les viene eso a la mente. Entonces, tenemos que si encontramos la expresión de la resistencia, esto va a ser igual a la resistividad eléctrica, que es una propiedad del material, como bien dice acá, por el largo sobre el área. ¿Sí? Evidentemente las condiciones en donde se está midiendo van a implicar si tiene una mayor resistencia o no, ¿no? Si este largo es mayor, voy a tener una mayor resistencia. Si esta área es más pequeña, voy a tener una mayor resistencia también. ¿Tá? Entonces, como nosotros lo queremos relacionar con la conductividad, ¿tá? Porque en definitiva es lo que es una magnitud que nos vamos a querer medir, ¿tá? Nosotros sabíamos que la conductividad era igual al J, ¿sí? A la densidad de corriente, sobre el campo. ¿Tá? A su vez, el J nosotros lo habíamos definido como la intensidad sobre el área, ¿sí? Y el campo es igual a el voltaje aplicado sobre el L, está sobre esa distancia en que se fue aplicado. Acá como está en el denominador, es por eso que queda invertido, ¿sí? A su vez, por la ley de Ohm de física, recuerdan, la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿tá? Entonces, si ustedes ven acá, tengo intensidad, tengo voltaje, ¿tá? Entonces, lo que voy a hacer es sustituir esta expresión en la expresión de la conductividad, así me queda relacionada la resistencia con la conductividad. ¿Tá? Y llegamos a esta expresión, que nos está diciendo entonces que la conductividad es igual a L sobre A por R, lo cual es coherente, ¿no? Que tenga la conductividad acá y en el denominador la resistencia, ¿tá? Y que esto es igual al inverso de la resistividad, o sea que la conductividad es el inverso de la resistividad. Y por ende también, dado que tengo el L sobre A, la conductividad es independiente de la geometría del conductor. Después más adelante vamos a ver, vamos a demostrar esto que es independiente de la geometría del conductor. O sea que no importa cómo yo lo mido, la conductividad que voy a tener va a ser la misma. Si vamos a las unidades, tenemos que las unidades de la resistividad es ohms por centímetro, ¿tá? Entonces, como es el inverso, la resistividad de la conductividad, voy a tener que las unidades de la conductividad es ohms a la menos 1 por centímetros a la menos 1. Y el ohms a la menos 1 es igual a Siemens, por tanto, la unidad de la conductividad es Siemens por centímetro a la menos 1. En general, los valores de conductividad los van a ver, son muy pequeños, entonces los van a ver en milisiemens por centímetro o en microsiemens por centímetro. ¿Tá? Eso es muy común verlo en tabulado o en los equipos y demás. ¿Tá? Bien, acá lo que les presento son varios valores de conductividad. ¿Tá? Entonces tenemos la conductividad, ¿sí? En conductores electrónicos, ¿tá?
se acuerdan que era por cables y demás, en donde lo que se movían eran los electrones, ¿sí? Observen nuevamente la conductividad elevada que tienen, ¿tá? Y es característico del material que se tiene, ¿tá? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, tenemos conductores iónicos, ¿tá? Ahí lo que conduce, ¿no? Los transportadores de carga, como les dice el título en la tabla, son los propios iones. Entonces, fíjense que acá, dependiendo de la concentración, por ejemplo, porque dado que todos estamos a una misma temperatura, dependiendo de la concentración que se tenga, también es el valor de la movilidad. Entonces, en estos conductores hay que tener en cuenta no solo la variable temperatura, sino también la variable concentración. Y bueno, y después tenemos los aislantes en donde no se produce ahí una conducción, ¿sí? Si nosotros vemos algunas aplicaciones, una de ellas es medir la salinidad en aguas, ¿sí? Ella está estudiado cuánto más o menos son los valores de conductividad para el agua ultrapura a 25 grados, es 5,5, por eso la menos 6 Siemens por metro. En el agua potable 0,05, ¿sí? De 0,005 a 0,05 Siemens por metro, y en el agua de mar a 5 Siemens por metro, lo cual es lógico, ¿no? Porque a medida que voy bajando en esta tabla, lo que voy teniendo son más iones que son los que me conducen. En el laboratorio, por ejemplo, lo primero que hacemos cuando estamos en la práctica de conductividad, después de calibrar el equipo, es evaluar la conductividad de la solución, del solvente, del agua. E incluso a nosotros nos está dando un indicativo de si el destilador que nosotros tenemos está funcionando bien, ¿sí? Si los valores que tenemos de conductividad para esa agua son de 10 microsiemens o más, quiere decir que el destilador no está funcionando bien y bueno, hay que repararlo. Si ya nos da valores menores de 5 microsiemens, entonces eso es un indicativo de que funciona. Entonces, ¿a esto con qué voy? Con que medidas de conductividad pueden dar una señal de que un equipo está funcionando bien, y un destilador es algo que ustedes pueden encontrar en varios laboratorios afuera. Otra aplicación es la valoración ácido-base, ¿sí? Entonces, lo que les muestro acá es una valoración en donde se tiene conductividad en Siemens por centímetro en función del volumen agregado, ¿tá? El volumen agregado es de hidróxido de sodio, entonces yo lo que quiero es valorar, ¿tá? Ácido clorhídrico, ¿tá? Entonces yo lo que le agrego es hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo agrego el hidróxido de sodio, se me va a neutralizar, ¿sí? El protón con el OH, se me va a generar agua, ¿tá? Y voy a tener sodios y cloruros. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá, vamos a utilizar este ejemplo ya para introducirnos en cómo sería el razonamiento para tratar de ver cómo es que la conductividad se puede ver afectada. Primero tendría una disminución de conductividad debido a que tengo la neutralización acá, ¿sí? Eso es lo que uno empezaría razonando. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos dos iones y le estamos incorporando estos, ¿tá? Le estamos incorporando sodios y OHs, ¿tá? Finalmente, ¿no? Lo que voy a tener son dos iones, al igual que el inicio, ¿sí? Entonces, lo que se tendrían que preguntar acá es por qué me cambiaría la conductividad si tengo dos iones. Tengo un catión y tengo un anión de misma carga, ¿sí? Y ahí, si alguno se anima a decir algo, a ver algo que le parezca. Yo voy a tomar un poco de agua de mientras. Los ayudo. Fíjense que tienen Ay, pará, para que no te escuché. ¿Será por la conductividad del cloruro, de la sal cloruro de sodio precipitada? Precipitada no, todavía tenemos en solución, pero puede, o sea, después vamos a ver, es un caso interesante y después lo vamos a ver.
Sí, pero es un buen análisis. No sería en este caso, ¿tá? Pero sí, lo que sucede es que si bien se tiene el mismo anión, se tiene diferente catión. Y ahí, si ustedes recuerdan, la conductividad estaba relacionada, o sea, estaba definida, ¿no? Perdón, la movilidad, ¿sí? Estaba afectando a la conductividad. ¿Se acuerdan que en la expresión de conductividad nosotros teníamos la movilidad, ya sea del catión o del anión? Entonces, lo que está sucediendo es que la conductividad del protón es mucho mayor a la del sodio o la del cloruro. Entonces, si bien acá hay un intercambio, como se me están desapareciendo estos protones, entonces es que la conductividad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la movilidad va disminuyendo. Más adelante vamos a ver por qué es que la afectación en la conductividad total, dado por la movilidad del protón, afecta tanto. ¿Tá? O sea, vamos a ver la movilidad del protón, en qué juega. Bueno, agrego hidróxido de sodio, voy agregando, se me va neutralizando y demás, hasta que llega un momento en que se me neutralizó todo el protón y lo que estoy haciendo es agregando más iones, ¿sí? Entonces ahí voy a tener el punto en que estoy buscando la valoración, ¿sí? Y después va a ir aumentando la conductividad. Entonces, con este ejemplo, también les queremos mostrar que una valoración ácido-base se puede realizar por medios de conductividad. ¿Tá? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es que se puede medir esa conductividad. ¿Tá? Porque ya vimos que en realidad funcionaba, o sea, no servía, ¿no? Utilizarla como un medio para poder aplicarlo en diferentes aplicaciones. Entonces, si nosotros, fíjense, vamos a hacer como un símil, con una resistencia, ¿tá? Porque nos va a ayudar a entender cómo es que funcionan los conductímetros, que en definitiva son los equipos que vamos a utilizar. ¿Tá? Ay, esperen que vamos para atrás. Entonces, si nosotros consideramos la solución, la vamos a considerar como una resistencia, ¿tá? Nosotros podemos plantear la ley de Ohm, en donde tenemos el voltaje, que lo aplicamos con la fuente, ¿tá? Y vamos a tener entonces una intensidad de corriente. ¿Tá? Entonces la ley de Ohm nos plantea esa relación. Bien. Entonces, si nosotros consideramos, ¿tá? Que esa resistencia es lo que se va a medir dentro de la solución, ¿sí? Nosotros vamos a plantear dos placas, y es de donde nosotros vamos a querer medir esa conductividad, y por tanto la resistencia va a estar dada entre estas dos placas, ¿sí? Que nos definimos cada placa con una área determinada y separadas una cierta distancia. ¿Tá? Nosotros habíamos visto que podíamos relacionar la conductividad con la resistencia, ¿tá? Mediante esta ecuación. Vamos a definir este L sobre A, ¿no? La distancia entre las placas, ¿sí? Y el área de las placas donde yo voy a generar esa diferencia potencial que va a generar el movimiento de cargas para que yo pueda medir, ¿tá? Eso lo definimos como la constante de la celda. ¿Tá? Entonces, hay que tener presente también que si nosotros queremos ver la conductividad de la solución, cuando midamos ese valor, lo que vamos a tener es todo lo que se está moviendo ahí, ¿sí? O sea, los iones dados por el soluto, ¿no? Que es lo que yo estoy buscando medir, cuál es la conductividad que tiene ese soluto en la solución, y la conductividad del solvente. ¿Tá? Por eso es importante cuando nosotros medimos la conductividad del agua al principio, ¿sí? Cuando hacemos las experiencias, porque es este valor, ¿tá? Que después tenemos que corregirlo, porque nosotros lo que queremos es la conductividad del electrolito. ¿Sí? Imagínense que si este tuviese muchos iones, fuese agua de la canilla, por ejemplo, entonces afectaría bastante el valor de la conductividad de la solución, y también si nosotros vamos modificando esa conductividad mediante el agregado del electrolito, por ejemplo, a un volumen determinado de agua que ya contiene iones, entonces ahí se empieza
a afectar la medida, porque ya no podemos empezar a relacionarla porque este valor va a ser constante, por ejemplo, y este va a ir modificando de cierta forma. ¿Tá? Entonces, es importante tener presente los dos términos. ¿Sí? Bien, entonces seguimos para poder medirlo. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, tenemos que aplicar una diferencia potencial, ¿no? Que es dado por un campo, eso genera el movimiento de cargas porque se está moviendo por migración, ¿tá? Y yo lo que quiero medir es cómo es ese movimiento, ¿tá? Entonces, lo primero que hay que plantear, ¿sí? Es si nosotros vamos a aplicar una corriente continua, ¿sí? O sea, si siempre se van a mover en este sentido, en un sentido, en este lo puse arbitrario porque no tenemos signo, en un sentido los iones, ¿sí? O si tengo que tener en consideración que no puede ser así, ¿sí? Vamos de nuevo. Yo aplico corriente continua, entonces genero ese campo, genero un campo eléctrico debido a una diferencia potencial, y dijimos que los cationes se mueven hacia un lado y los aniones se mueven hacia el otro. ¿Tá? Si yo lo dejo en ese mismo sentido, ese campo, ¿tá? Entonces todas las cargas positivas me van a ir hacia hacia un lado, ¿no? Hacia el que tiene el menor potencial, y las cargas negativas en el lado opuesto. Entonces eso tiene dos consecuencias. Una es que se me genera esto, que se llama la polarización, ¿sí? De la interfase, en donde voy a llegar a un momento en donde sobre el electrodo tengo cargas negativas, y sobre la superficie del electrodo, de ese electrodo tengo cationes que están solvatados por el solvente, ¿no? Entonces voy a tener ahí cargas positivas, ¿sí? Y lo mismo, pero de forma contraria, en el otro electrodo, ¿no? Voy a tener cargas negativas y cargas positivas. Entonces, eso se me genera una polarización donde voy a tener un potencial, ¿sí? Potencial ahí de polarización, y eso me va a afectar la medida. Y no solo eso, ¿sí? Esto acá es un ejemplo de lo que les vengo diciendo, en donde se tienen las cargas positivas y las cargas negativas, en donde aplico el campo, ¿tá? Las cargas positivas se me van hacia un lado, las negativas hacia el otro, se me genera acá un potencial de polarización, y a su vez también va a llegar un momento en que no tengo más iones que se muevan, ¿tá? Entonces, no voy a tener acá una corriente a la cual medir, ¿sí? Eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo acá, en donde se tiene, en el primer caso, esto es la ley de Ohm, ¿no? Tengo corriente voltaje, ¿tá? Esto sería la pendiente, el inverso de la resistencia, ¿tá? ¿Y qué me pasa? En la solución voy a tener una zona en donde no voy a tener pasaje de corriente, ¿sí? Y después lo que va a suceder es que se van a empezar a dar, o sea, yo voy aumentando el voltaje, y se van a empezar a un cierto voltaje a dar las reacciones electródicas, que en este momento, en esta situación, nosotros no queremos que se dé eso, ¿tá? Porque nosotros solo queremos ver el movimiento de las iones, no queremos tener ni una reacción de oxidación ni una reacción de reducción, ¿tá? Que eso es lo que nosotros veríamos en esta zona de acá, ¿tá? Cuando el voltaje que estoy aplicando es mucho mayor, ¿tá? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿tá? Pero en este caso nosotros no queremos llegar a eso, solo queremos ver el movimiento de esos iones, entonces no podemos permitirnos eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, eso sería ahí el sobrepotencial. Entonces lo que hacemos es someterlo a una corriente alterna, o sea, lo que hacemos es el voltaje, ¿sí? Cambiarlo de tal forma de que los iones no vayan siempre hacia un mismo lado, sino que vayan a un lado y después cambien su trayectoria, ¿sí? Entonces, acá lo que les planteo, ¿no? Si se aplica corriente alterna, no hay polarización de los electrodos, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de un potencial aplicado en donde no se da esa polarización, ¿sí? Que hace que se muevan entonces en ambos sentidos, ¿tá? Esta es una de las primeras condiciones que se tiene que tener. Ustedes cuando vayan a medir con sus equipos,
¿no? Que ahora dentro de un ratito se los muestro, en realidad esto ya está incorporado, ¿tá? Pero teóricamente está bueno que lo sepan, ¿tá? Que no, o sea, qué condiciones tiene que cumplirse para poder medirse, ¿tá? Entonces, nada, esto es lo que les planteábamos, ¿no? Con corriente alterna, entonces tengo la relación óhmica, ¿tá? Y con corriente continua, entonces ahí no se cumpliría la ley de Ohm, ¿sí? Bien. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que si bien al aplicarle corriente alterna no se genera la polarización estrictamente hablando, sí hay una pequeña polarización en los electrodos, que es mínima, ¿tá? Entonces lo que nosotros le vamos a mostrar acá es cómo podemos representar, ¿tá? Mediante un circuito equivalente, eso que está sucediendo, ¿tá? Y qué tenemos que cuidar para poder medir únicamente la resistencia que presenta esa solución, que nuevamente esa resistencia nosotros la relacionamos con la conductividad, ¿tá? Que es lo que nosotros queremos saber, y qué es lo que va a hacer el equipo en realidad, ¿tá? Entonces, en esos electrodos que nosotros ponemos en la solución para poder generar entonces ese movimiento de carga, lo podemos ver como un capacitor, ¿sí? Y con una pequeña resistencia dado por la polarización, ¿tá? Entonces tenemos en uno de los extremos uno, ¿no? Y en el otro electrodo, ¿verdad? Que nos pasaba lo mismo con los iones de carga opuesta, podemos representarlo igual. Entonces, si nosotros consideramos que esto es mucho mayor que estos términos, entonces podemos considerar que la conductividad es dada por ese movimiento de iones en la solución, y no por las condiciones experimentales, ¿tá? Que es lo que nosotros queremos evitar. Entonces tenemos representado este esquema, ¿tá? Esto es el voltaje que nosotros habíamos aplicado, ¿tá? Para que nos diera corriente alterna. Tenemos acá la frecuencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos plantear la impedancia que tendría este capacitor, ¿sí? Como el inverso de la frecuencia por la capacitancia. Entonces, tanto para uno como para otro. Si nosotros aumentamos entonces este se hace mucho más pequeño, ¿tá? Y dado que esto tenemos una suma de resistencias, entonces podemos hacer que la resistencia total, que es la suma de las inversas de esas resistencias, sea mucho menor que esta de acá, que es la que nosotros queremos que prime. Entonces, si aumentamos la frecuencia, ¿sí? O la capacidad, sí, la capacidad, entonces se nos va a cumplir esto. Y ahí, con esos términos, entonces, es que podemos decir que, que los valores de resistencia para lo que sucede en los electrodos son mucho menores que lo que tenemos en solución. Entonces, lo que hacemos es, en ese sentido, si tenemos una alta frecuencia, ¿tá? Podemos entonces considerar que la resistencia que estamos midiendo es debida a la solución y no a la polarización de los electrodos. Entonces, para poder medir las condiciones que tenemos que tener, para poder medir la conductividad, las condiciones que tenemos que tener es corriente alterna, alta frecuencia, no mayor a 50 Hz, y, bueno, superficies grandes, ¿no? Y esto, el depósito negro de platino, en general se hace para los electrodos de platino, ¿sí? Que esto lo que hace es aumentar el área, ¿tá? Y acá lo que les muestro son dos conductímetros, que en realidad todo lo que vimos anteriormente que tiene que ver con la forma de medir, ¿no? Con corriente alterna y demás, y la relación que tiene la conductividad con la resistencia, en realidad está todo adentro de este equipo, ¿sí? Cuando ustedes introduzcan la sonda, ¿sí? Que esto vendría a ser la celda de conductividad, esto junto a la solución sería todo la celda de conductividad, en realidad lo que van a tener acá es el valor directo de la conductividad, ¿tá? Pero está bueno poder comprender todo lo que sucede dentro del equipo, ¿tá? Entonces, nosotros vamos a usar dos tipos de conductímetros, uno que es con una celda de 2 electrodos,
que lo que hace es un símil de lo que nosotros vimos anteriormente, o sea, tenemos dos electrodos, ¿tá? Con una cierta área en donde aplico una diferencia potencial, o sea, un campo, ¿tá? Tengo un perímetro que me mide la intensidad de corriente, y eso está separado, entonces, una distancia L. Esto es bien el sistema que teníamos, ¿sí? Anteriormente. Entonces va a medir una resistencia y lo va a transformar en valor de conductividad, ¿tá? El tema con esto es que lo que puede pasar es que cuando se midan conductividades elevadas, se puede llegar a dar cierta polarización de los electrodos, ¿tá? Puede darse también una disminución del área de los electrodos por abrasión de esos electrodos, ¿sí? Y se puede dar entonces una afectación en la distancia, ¿tá? Entonces eso, el conductímetro ya está calibrado, ¿no? Con un valor de constante de celda definido, entonces esto puede afectar. Entonces, se debe tener constante la relación de largo sobre área, ¿sí? Estos son como las desventajas que puede tener este tipo de conductímetros, ¿sí? Entonces hay que cuidar los depósitos de sales y la afectación inadvertida del área, que es lo que veníamos hablando. Y lo que se ha visto es que según la celda, según el tipo de solución que se tenga, si tiene mayor conductividad o menor conductividad, es la celda que se tiene, con estas variables de construcción diferentes. Y otro que tenemos, que también lo tenemos en el laboratorio, ¿sí? Es el de 4 anillos, en donde lo que se trata es de evitar los efectos de polarización. Entonces, nuevamente, ustedes lo que van a tener es esto, y lo que su margen de la solución es esto de acá, ¿sí? Y dentro, si sacan el capuchón, lo que van a ver es un cilindro de plástico, ¿sí? De PVC en general, que tiene entonces 4 electrodos, ¿tá? Lo que hace es medir la corriente en los electrodos extremos, ¿sí? En donde acá se puede dar cierta polarización muy baja, pero el potencial lo mide entre los electrodos internos. Entonces, como esta corriente es la misma, ¿sí? Entonces relaciona esta corriente con este potencial en donde se evita la polarización, ¿tá? Por eso es importante cuando ustedes sumergen este electrodo en la solución, que primero sumergirlo hasta una altura superior a la del agujerito, que es por donde sale el aire, y quitarle todo el aire de tal forma de que toda la solución esté en contacto, ¿tá? Porque si la solución solamente está en contacto en esta zona de acá, entonces la intensidad que estoy midiendo no sería ahí la correcta, ¿tá? Entonces, nada, esto es entre los electrodos de los extremos, se aplica un voltaje alterno, se genera una corriente, y entre los electrodos internos se mide la diferencia potencial.